Buen día a todos los que están presentes, señores legisladores, en la sala y los que están por la plataforma digital. Contando con el quórum necesario, tiene calor. ¿Está prendido el aire? Perdón. Gracias. Contando con el quórum necesario, vamos a dar comienzo a la comisión del día de hoy. Son tres expedientes que están en tratamiento, tres pliegos. El primero es el 41728, que es el pliego remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora abogada Alejandra Edith Mateos como fiscal de instrucción en la Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple de tercer turno, perteneciente a la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Altagracia. Vamos a invitarla a pasar a la sala, por favor. Esta comisión, tome asiento, por favor. Muchísimas gracias por venir. Bienvenido nuevamente. Como hacemos con todos, yo le voy a pedir que usted pueda presentarse en algunos minutos para luego dejar abiertas las preguntas a los legisladores, a los que están en la sala, y muchos usted va a ver que están por la plataforma digital. Así que la saludo y usted tiene uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Mateos, tengo 36 años, estoy casada, soy acá de Córdoba, estudié abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba y después hice distintas formaciones en derecho procesal, gestión judicial, algunas capacitaciones en género y tengo una maestría en razonamiento probatorio que hice en la Universidad de Girona en España. En cuanto a mi carrera judicial, entré en el año 2012 al Poder Judicial. Con la creación del fuero de narcotráfico, me convocaron para trabajar en la Fiscalía de Narcotráfico de La Bulaye. Estuve 5 años allí. Fue una experiencia muy linda desde lo personal y profesional porque, bueno, implicó mudarme a otra localidad, conocer el manejo de lo que es una fiscalía en el interior, la cercanía que hay de los funcionarios judiciales con las sociedades más chicas, en donde uno no es anónimo, es conocido por todos en esas localidades. Y el crecimiento también junto con el fuero, que fue armado de cero. Muchas de las causas que tramitamos allá en la ULAYE llegaron al TCJ, fijaron criterios y son precedentes que seguimos utilizando hasta el día de hoy. En el 2017 me vine a Córdoba, pedí el pase y empecé a trabajar en una fiscalía de instrucción del Distrito 3. Bueno, esa experiencia también estuvo muy buena porque pude ampliar, digamos, los delitos que fui instruyendo. El Distrito 3 es un distrito complejo. Hay muchos delitos contra la propiedad, hechos de violencia vecinal con uso de armas. Así que, bueno, me permitió también adquirir experiencia en otros delitos. Después fui relatora en la Cámara Cuarta, estuve como asistente de magistrado hasta el año 2022, que juré como prosecretaria de la Fiscalía de Cámara Primera. Todas estas experiencias que tuve a lo largo de estos casi 13 años en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y Jurisdiccional, creo que me permiten hoy tener una visión global del proceso penal, porque he ido cumpliendo funciones en todas las etapas, desde la recepción de la denuncia, instrucción de causas, hasta la etapa del juicio, con los actos preliminares, la colaboración en la redacción de sentencias, lo cual me hace tener una visión integral del proceso y es lo que me motiva también a estar hoy postulándome para este cargo de fiscal de instrucción y asumir, bueno, un nuevo rol dentro del Ministerio Público y un desafío para cumplir una función distinta de toma de decisiones y de gestión de equipos de trabajo. Gracias, doctora, por su presentación. Ahora vamos a dejar abiertas las preguntas a los legisladores. Muy bien, la legisladora Gudiño ha solicitado la palabra. Gracias, doctora. ¿Usted piensa mudarse a la ciudad o piensa quedarse viviendo acá?
Yo soy de acá de Sí, Córdoba y estoy construyendo una casa. Antes de este sí. proceso, digamos, del concurso, estábamos construyendo con mi marido una casa en Siete Soles, que es, bueno, sobre la autopista Carlos Paz. En principio voy a vivir allí, pero bueno, es muy cercano a Altagracia. Tengo la idea de que un fiscal de instrucción y más en las localidades chicas Sí. tiene que generar lazos y vínculos con la sociedad, Ujú. más allá de que yo esté residiendo allí, que es muy cerca a la sede. Creo que lo voy a poder lograr generando vinculación con distintas instituciones a los fines de, bueno, lograr beneficios dentro del proceso penal. Es importante que la fiscalía tenga contacto con clubes, centros, por ejemplo, a los fines de si se gestiona una probation para un imputado, tener contacto con distintas instituciones donde puedan realizar tareas comunitarias o tener contacto fluido con el punto mujer para los casos de violencia familiar. Creo que esa proyección de la Fiscalía más allá del edificio de tribunales y las tareas que hacemos habitualmente es importante y lo voy a poder hacer más allá de residir en la ciudad de Altagracia misma, voy a estar muy cerca realmente. Bien, y le hago una pregunta más. ¿Usted tiene idea, conoce en qué situación se encuentra esa fiscalía o todavía no se ha podido interiorizar? Em, mi pliego es para cubrir una vacante Ujú. en una fiscalía nueva que se creó en diciembre del año Sí, pasado. En Altagracia formo parte del departamento Santa exacto. María. Demográficamente, si comparamos el censo del 2010 y el del 2022, todo el departamento creció un 50% y Ujú. solamente Altagracia un 24% a nivel poblacional. Actualmente hay dos fiscalías que están procesando aproximadamente 8.800 casos al año. Eso es bastante para lo que Fiscalía General estipula que tiene que trabajar cada fiscalía. Actualmente ellos, digamos, hay una fiscalía cada 75.000 habitantes y lo óptimo sería que haya una cada 30, 35. Entonces, bueno, la creación de esta fiscalía y el rol que yo voy a cumplir va a ser un aporte muy importante, no solo para Altagracia, sino para el departamento, porque la sede de Altagracia, la Fiscalía, tiene competencia también para tratar los casos que ingresan a comisarías como son las de Lozada, Despeñaderos, hacia el sur, Anisaca, te llega hasta Potrero de Garay. Entonces, esta posibilidad de que se ponga en marcha la Fiscalía que estaría a mi cargo con la aprobación de este pliego, permitiría que nosotros trabajemos 2.400 casos al año. Esto mejoraría significativamente el trabajo actual del sede. Yo hasta el momento no quise mantener comunicaciones formales con los miembros del sede porque, bueno, no estoy designada, mi pliego está sometido a consideración, pero sí informalmente he tenido trato con algunos de los fiscales, bueno, que me han comentado esta situación, que realmente ellos están a la expectativa de que se cree esta fiscalía para poder dar una mejor respuesta a los justiciables. El 25% aproximadamente de las causas son de violencia familiar. Y según el mapa del delito que fue publicado el año pasado, en agosto, en el 2023 hubo aproximadamente en todo el departamento unos 480 delitos cometidos cada 100.000 habitantes. Es un número muy significativo. No está Santa María entre los 5 departamentos con la más alta tasa de delitos, pero es un número sobre el que hay que trabajar y hay que diseñar estrategias para que esos casos tengan respuestas que sean oportunas y acordes a cada uno de los delitos que van ocurriendo. ¿Su experiencia en la Bulaye podría implementar algunas ideas, algunas estrategias como para llevar a cabo en Altagracia? Sí, yo creo. Independientemente de la zona que puede influir diferentes cosas, pero por lo general siempre tenemos los mismos inconvenientes. Sí, sí, es cierto. En mi experiencia en la ULASE pude aprender mucho en relación también a la división del trabajo, porque también era una fiscalía de competencia múltiple, como va a ser esta de Altagracia, donde también hay competencia en materia penal juvenil, cuestiones de vistas civiles.
familia. Entonces sí, tengo esa experiencia de haber estado en una Fiscalía del Interior. Pero al margen de eso, me parece interesante aplicar en esta Fiscalía nueva todas estas tendencias que vienen en materia procesal penal desde el año 2017 a la actualidad, con la última reforma del Código Procesal, de poder aplicar medidas de disponibilidad de la acción penal. Creo que sería importante, y está dentro de mi plan de trabajo, si finalmente soy designada así, poder diseñar un esquema de trabajo con clasificación de los casos, poder desde el primer momento clasificarlos para ver casos que sean para una investigación más compleja, que pueden ir hacia una prisión preventiva y una eventual elevación a juicio, darle un cierto tratamiento. Pero aquellos casos más simples que tal vez pueden tener otras salidas alternativas, muchas veces, y en las sedes del interior ocurren usurpaciones o delitos de estafa que tal vez tienen un contenido económico, que muchas veces con una mediación, con una reparación integral del daño, pueden ser resueltos de manera anticipada, brindando una solución a la víctima. Entonces creo que dentro de mi plan de trabajo estaría eso, poder aplicar un sistema de clasificación de casos para poder brindarle a cada uno el tratamiento y la prioridad que merezca según el tipo de hecho que sea. Gracias. Legisladora Alejandra Ferrero, al uso de la palabra. Gracias, presidente. Bienvenida, doctora. Mi pregunta, un poco para reflexionar con usted, ¿no? Es la superpoblación carcelaria que tenemos hoy, con una capacidad de 11.000 presos y estamos rondando los 15.000. En los últimos meses, inédito, casi 800 presos. 2.000 presos, 2.500, ya deben estar en 3.000 seguramente por casos de violencia de género, recién lo decía usted. Y fiscales donde siguen utilizando de manera arbitraria prisiones preventivas que exceden el tope legal, que llegan a 3 años, 3 años y medio, hasta que hacen el abreviado. Mi pregunta es, ¿cómo usted ve el uso de medidas cautelares que podrían aminorar? Nosotros estamos trabajando un proyecto de ley para implementar tobilleras como una medida de detención cautelar en casos donde, por supuesto, no se cumplan los requisitos del 281, y se pueda contemplar, en caso de violencia, serán los fiscales y los jueces quienes determinen los indicadores de riesgos, que no haya antecedentes previos, bueno, la evaluación que harán ustedes, pero poder descomprimir. ¿Qué opina usted de esto? Si es factible, porque me parece que los fiscales que asuman de acá a futuro también tienen que tener una mirada que no sea únicamente punitiva y represiva, sino una mirada un poco más amplia, más garantista, ¿no? También fortalezcamos los institutos educativos, digamos, fortalecer otras instituciones, otras organizaciones de la sociedad civil, para no seguir multiplicando módulos carcelarios y que esta sea nuestra única herramienta como sociedad. Sí, coincido con el análisis que usted realiza. La situación en Bower es apremiante. Ha habido un habeas corpus que recientemente fue resuelto, creo que fueron en dos juzgados de control. Entiendo que la situación es crítica. También el otro día el gobernador hizo un anuncio en relación a ampliar y realizar un nuevo módulo en Bower, lo cual permitiría tener más plazas para alojar más detenidos. Eh, y entiendo también que hay una demanda social que todo el tiempo está pidiendo penas más duras y mayor que haya más privaciones de la libertad. Entonces es delicado el límite entre decir seamos más garantistas y apliquemos todas estas medidas y demos respuesta en Córdoba está el tema de la puerta giratoria, los medios de comunicación, los presos entran y salen. Entonces es muy delicado el tema, pero sí creo que actualmente el Código Procesal brinda un montón de herramientas y el foco tiene que estar puesto en
dictar prisiones preventivas cuando sean estrictamente necesarias, cuando sean los requisitos previstos en la ley, los delitos más graves y que estén dados los indicios de peligro procesal y de entorpecimiento. Pero para otros casos es más que factible aplicar una tobillera, medidas alternativas, prisiones domiciliarias en los casos en los cuales estén dados los requisitos, que ya se viene aplicando, pero me parece que es importante tener esa visión, digamos, un poco más actual de qué soluciones podemos dar. Yo hoy en la Fiscalía de Cámara estoy trabajando ya en la etapa de juicio, llegan muchos detenidos privados de libertad y otros que no. En casos de violencia familiar, las tobilleras son muy efectivas, es importante tomar contacto con las víctimas, escucharlas. En muchos casos de violencia hemos trabajado con los defensores, quienes manifestaron, esta persona tiene familiares en otra localidad, posibilidad de conseguir un trabajo. Bueno, que se mude, que se instale en otro lado, se desactiva el conflicto de violencia, que tiene particularidades y es muy específico y hay que atacarlo desde la prevención. Entonces, sí, coincido con usted que hay que tener una mirada amplia y aplicar todas estas herramientas que están disponibles hoy para evitar seguir privando de libertad cada vez más y más personas, que lamentablemente como está la situación hoy, la verdad que más que colapsado, pero bueno, es cuestión Gracias, de doctora. implementar estas soluciones. Sí, está bueno instalar y empezar a hablar de sistemas alternativos, porque muchas veces, usted lo dijo, por la mirada social y la demanda, respondemos a otros intereses. Y este chico de 15 años que se le puso la tobillera, siempre es bueno aclarar, el seguimiento lo hacía SENAF, no lo hacía el servicio Sí. penitenciario. Con lo cual, bueno, confiamos en que otro régimen de tobilleras sería supervisado de manera más eficiente, esperemos, y podría ser posible que nos animemos Sí. a instalar otro tipo también de mirada, ¿no? Muchas gracias. Legisladora Brenda Austin. Sí, muchas gracias. Bienvenida. Escuché con atención las respuestas a la pregunta anterior y quería como precisar o ver si era posible que profundizara sobre una de ellas, que tiene que ver con las estadísticas en relación a los delitos, tanto los ocurridos en la circunscripción donde va a tomar el cargo, que dijo que no estaría dentro de los más altos, si bien efectivamente ha tenido a partir del incremento de la población y de distintas circunstancias un aumento de los delitos, pero si puede profundizar cuál es la fuente y cuáles serían esas otras jurisdicciones o circunscripciones que tienen mayores índices y de Sí. qué delitos. El Ministerio de Seguridad en agosto del año 2024 publicó un informe donde estaban las estadísticas de la cantidad de delitos cometidos por cada 100.000 habitantes en toda la provincia. Es un mapa interactivo que se encuentra publicado, es de acceso público, digamos, está en internet. Y allí está por departamento y por cada 100.000 habitantes. El departamento que tiene la tasa más alta es el departamento Minas, si no me equivoco. Y bueno, es un mapa que está, digamos, con distribución de colores. El departamento de Santa María se encuentra dentro de, así, si me pongo el 1, 2, 3, 4, yo creo que debe estar entre el 8 y el 12 de departamento con la más alta tasa de delitos cada 100.000 habitantes. Obviamente que lo que es Córdoba, el departamento Punilla tiene un alto índice también, de lo que recuerdo. Yo focalicé en Santa María, porque es la sede de la que estoy postulando, pero bueno, y en ese mapa también se establece que la mayoría de los delitos que se cometen en la provincia de Córdoba son delitos contra la propiedad y un 25% son violencias familiares. Esa es la información que tengo, digamos, en relación a eso. Muchas gracias. Esto viene a cuento de la creación de la Fiscalía en su momento que estuvimos viendo estos datos. Muchas gracias. Muy bien. Legislador Rodrigo Agrelo. Gracias, presidente. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Em,
El paso de los postulantes por aquí nos sirve también a nosotros los legisladores para hacernos una idea de algunas aproximaciones a temas que la sociedad está mirando y además quiero decirle que lo que le voy a preguntar, su opinión no tiene ninguna gravitación sobre el voto al menos de este legislador, con lo cual le quiero pedir que nos lo diga con toda libertad. Em, ¿Qué piensa usted de la posibilidad de la reducción de la edad de la imputabilidad en los menores? Es un tema que está en auge por estos días, la Sí, verdad. Yo creo, sé que hay muchos proyectos que tienen distintas particularidades y fijan distintos límites etarios para bajar la edad de imputabilidad. En Córdoba, de la totalidad de delitos que se cometen en la provincia, solamente un 3,3% es cometido por menores. Y de ese 3,3%, solamente un 2% tiene medidas. En estos términos, es muy chico, digamos, la cantidad de hechos delictivos cometidos por menores. Lo que pasa es que muchos de ellos son de gran gravedad y tienen mucha trascendencia pública. En mi opinión personal, el tema el conflicto de los niños, niñas y adolescentes con la ley penal tiene otras aristas que deben analizarse y que tienen que ver con la prevención y las políticas públicas que tenemos que aplicar para que esos chicos estén contenidos y estén, bueno, realizando otro tipo de actividades y no en contacto con lo que son las drogas ilícitas y el delito. Creo que si el análisis y el foco está puesto en una cuestión referida a la seguridad, bajar la edad de imputabilidad con esas cifras no va a modificar la idea de seguridad o va a haber más seguridad porque hagamos eso. Sí creo positivo la reforma que salió recientemente que ustedes aprobaron en relación al procedimiento penal juvenil, que bueno, todavía no se puso en marcha porque entraba en vigencia 60 días de su publicación, debemos ir por la mitad del tiempo, pero la verdad que esa ley que está por implementarse me parece muy interesante porque plantea ese acompañamiento en el territorio por parte de instituciones y bueno, no solo de la CENAF, sino también de instituciones en el territorio que acompañen y contengan a estos chicos en conflicto con la ley penal. También se implementa allí una mesa permanente que me parece que va a ser importante para seguir debatiendo y analizando este tema, porque esa mesa que va a ser con miembros del Poder Legislativo, del Poder Judicial y el Ejecutivo, va a poder hacer un seguimiento de la implementación de todas estas medidas eh, que prevé esta modificación penal juvenil para ver de cara a cómo se vaya implementando, cómo seguir en relación al debate de bajar la edad de imputabilidad. El proyecto también prevé algo innovador, digamos, que es la posibilidad de aplicar medidas en menores no punibles, que eso es algo que hoy en día no se aplica y tal vez también puede dar respuesta en los casos de los delitos más graves. Hemos tenido en la provincia casos terribles de menores inimputables que cometieron homicidios, como el caso del chico del Labulaye. Y bueno, obviamente hay que dar una respuesta a eso, las víctimas merecen tener una respuesta en relación a eso, pero como todo en el derecho penal, hay que analizar cada caso en particular y aplicar la ley y la mejor salida posible para cada situación. En mi opinión, bajar la de imputabilidad no lo veo como una buena idea. Creo que hay muchas otras herramientas que ya están vigentes y que permiten brindar una respuesta a ese tipo de casos. Gracias a usted. Gracias. ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra? Muy bien, doctora. Ningún otro legislador ha solicitado la palabra, así que hemos finalizado su entrevista. Le agradezco muchísimo haber venido a esta comisión, a esta legislatura de Córdoba y éxitos en lo que seguramente será su nueva función. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Un gusto.
A continuación vamos a tratar el expediente 41725, que es el pliego remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor abogado Daniel Balistreri como fiscal de instrucción en la Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple de cuarto turno, perteneciente a la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz. Buenas tardes, doctor. Por favor, tome asiento. Bienvenido, doctor, a esta comisión, a esta Gracias. legislatura de Córdoba. Y como siempre hacemos, yo le voy a ceder la palabra para que usted pueda presentarse ante los legisladores y legisladoras, quienes están en la sala y quienes nos acompañan por la plataforma digital. Usted está en uso de la palabra. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Daniel Balistreri. Empezando por mi vida personal, yo soy nacido y criado acá en la ciudad de Córdoba, barrio San Martín anexo. Durante un tiempo muy breve, dentro de mis 44 años, estuve 1 año y medio en Cruz del Eje trabajando. Estoy en pareja desde hace 2 años, convivo con mi novia, viviendo en Barrio Alto Palermo en este momento. Como familia pequeña tengo mi mamá, mi papá, mis hermanos y mis sobrinos. Por la parte de... Ahora sí, disculpe. Por la parte de académica, me formé en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Realizado la inscripción en Derecho Procesal Penal con el doctor Gustavo Eduardo Vivas Uller, que me parece una de las mentes, o que era una de las mentes más importantes en el Derecho Procesal Penal de Córdoba, después de Café Tanores, por supuesto. Eh, Después de eso, académicamente, me he especializado en Derecho Penal, he formado parte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el INESIP, para el cual he realizado diversas capacitaciones, he realizado algunos proyectos de revisión de proceso de reforma. Soy especialista o me he especializado más que nada en tareas de reformas procesales penales. Actualmente soy profesor invitado en la cátedra de juicio por jurados, una opcional en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual doy una parte de técnica de litigación en juicio por jurados. Em, por la parte profesional, para no extenderme demasiado, arranqué por el Pancho y la Coca en un estudio jurídico con el doctor Fuster, cuando estaba en vista de recibirme y apenas me recibí. Luego rendí concurso para entrar a la Policía Judicial del Poder Judicial de Córdoba. Entré como sumariante en la unidad judicial número 2, en la que está en la calle Santa Rosa, 1345, a media cuadra de la jefatura. Allí tuve mis primeras armas dentro del proceso penal. Con el doctor Fuster, más que nada, hacíamos civil. Desconocía completamente lo que era una unidad judicial. Ahí lo aprendí, me parece que como se debe en el campo, en la trinchera. Luego de allí pasé a la unidad judicial especializada en homicidios, la que queda en jefatura, lo cual me dio otra visión dentro del proceso penal más amplia, y en cuanto a la profundidad también amplitud y profundidad en la investigación. Después de allí pasé a la Fiscalía de Instrucción, donde estuve 2 años en 2 distintas fiscalías, y fui convocado a Fiscalía General para trabajar en la Oficina de Capacitación y Proyectos en el año 2016 más o menos, por la experiencia justamente que tenía en trabajar en temas de reforma procesal penal y proyectos en general, donde participé y con el equipo con el que trabajaba, con Lourdes Companucci, Gustavo Copini, trabajamos bastantes proyectos de ley, de reforma, y no tan solo de reformas de legislación, sino sobre todo de procesos de trabajo dentro del Ministerio Público Fiscal.
Allí, por ejemplo, formé parte como asistente del doctor Busto Fierro y del doctor Gómez Demel de la comisión que se armó en el Ministerio de Justicia para la reforma integral del Código Procesal Penal, que lamentablemente no continuó. Y sí, como asistente del doctor Busto Fierro, el actual defensor general, en la comisión de reforma de la ley de mediación de la provincia de Córdoba, que llegó a buen puerto. 2017 yo había rendido varios concursos para prosecretario, yo todavía era empleado, entonces gané el concurso para ser prosecretario letrado de Cámara del Crimen y Correccional con funciones de Cámara de Acusación en Cruz del Eje. En el 2018 arranqué allí, en Cruz del Eje, agarré todo lo que tenía aquí en Córdoba y me fui, me mudé a Cruz del Eje, siendo el único funcionario de la Cámara del Crimen, porque la secretaria se había jubilado, así que el prosecretario a cargo de la secretaría y con un equipo maravilloso de trabajo, con el cual llevamos adelante varios desafíos que nos iban imponiendo los vocales de Cámara, Andreu, Pi. A fines de ese año, la doctora Hillman, la fiscal general adjunta, yo los nombro para que por ahí les suena, qué sé yo, para que tengan más o menos una visión de quiénes eran los que me iban dando los desafíos. Me dijo que necesitaba a alguien como ayudante fiscal en la unidad judicial de Cruz del Eje, que en ese momento hacía falta como darle un timonazo para que cambiara el rumbo. Acepté, fui como ayudante fiscal suplente, o sea que sin concurso, pero no había nadie más en el orden de mérito y no había nadie más que quisiera agarrar esa unidad judicial en ese momento. Y me quedé hasta abril del año 2019, realizando un montón de trabajo dentro de la unidad judicial para reencauzarla nuevamente, con un equipo de trabajo que respondió excelentemente y siendo también juez de faltas en Cruz del Eje, porque el ayudante fiscal tiene esas funciones en ciertas ciudades del interior. Después de eso me convocaron nuevamente para Fiscalía General, para un proyecto nuevo que iba a ser como ampliar y darle más funciones a la Oficina de Capacitación y Proyectos del Ministerio Público Fiscal, que desembocó en el 2019 en una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que fortaleció las áreas que tiene el Ministerio Público, creando, por ejemplo, la Dirección General de Planificación y Control de Gestión del Ministerio Público, donde trabajé hasta el año 2022 más o menos. Nos agarró la plena pandemia y ahí estuvimos trabajando muchos proyectos, como fue la Unidad Fiscal de Atención Inmediata, como fue la UFAI, la UFE, la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria, la Unidad Fiscal de Violencia Familiar y tantos otros proyectos que se fueron trabajando allí dentro de la Dirección General, obviamente con el aval de la Fiscalía General. Después de estar trabajando en la Dirección General de Planificación y Control de Gestión, fui convocado para trabajar en Fiscalía General Adjunta, donde me desempeño actualmente bajo las órdenes, junto con la doctora Zuli Rizzo, que si no la menciono se va a enojar, eh, bajo las órdenes del fiscal general Juan Manuel Delgado y los adjuntos que son el doctor Gómez Demel, la doctora Cropi, Héctor David y Alejandro Pérez Moreno en este momento. Antes era con el doctor Busto Fierro, que está en Defensoría General. Eso Muy bien. en síntesis Sí, y señor. rápidamente. Muy bien. Legisladora Budiño, te dan uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, doctor, me ganó en mano algo que le iba a preguntar si trabajaba con la doctora Rizzo en la Fiscalía General. ¿Qué, estando en la Fiscalía General y lo que significa trabajar en la Fiscalía General con el acceso a información y todo lo que se puede hacer desde ese lugar, qué lo motiva a querer ser fiscal? Y digamos, y trasladarse nuevamente a una localidad, no sé si usted piensa mudarse o seguir residiendo acá, pero ¿qué es lo que lo motiva con la experiencia de la fiscalía en la que está y y digamos, del acceso a información, de la importancia que tiene trabajar en la Fiscalía General, a querer irse de fiscal de instrucción a una ciudad como la de Carlos Paz? Tal cual.
Cuando estuve en Cruz del Eje y me ofrecieron ser ayudante fiscal, para mí era el cargo al que aspiraba, ser ayudante fiscal. Entonces, cuando me lo ofrecieron, acepté inmediatamente. He escrito sobre el ayudante fiscal, sobre policía judicial. Si lo buscan por ahí, hay algunas cosas que he escrito y que por ahí se ha enojado mucha gente. Eh, en ese momento quería ser ayudante fiscal. Pero cuando llegué ahí me di cuenta que estaba la posibilidad de tomar mayor fuerza y llevar adelante un proyecto mucho mejor siendo fiscal de instrucción. Eh, Me volví a Córdoba para ser parte de un proyecto mucho más grande, que era justamente el de la Dirección General de Planificación, con otra potencia dada desde la legislatura al Ministerio Público Fiscal por la reforma que hicieron en el 2019 a la ley orgánica. Y hoy por hoy justamente creo tener la experiencia y los conocimientos como para volcarlos dentro de esta función del fiscal de instrucción, que yo creo que la podemos llevar hacia otro ángulo, hacia otra forma de trabajo. El ayudante fiscal lo que me atraía justamente es esa posibilidad de estar en el territorio, o sea, de salirse detrás del escritorio y estar con la gente trabajando. Y hoy por hoy, en cuanto a la potencia y los cambios que se han producido dentro de la organización del Ministerio Público Fiscal, con el plan de gestión territorial en la ciudad de Córdoba, con la posibilidad de extender ese plan de gestión territorial en el interior, yo creo que se puede ir hacia ese fiscal de instrucción que fue pensado ya por Caferata Nores en su momento y que decía que el fiscal tiene que estar pisando barro de ser necesario. Bueno, yo tengo muchas ganas de salir de atrás del escritorio e ir a una fiscalía para ir a pisar barro de ser necesario, para estar donde están los conflictos sociales y tratar de dar una visión nueva para gestionarlos, ¿sí? Entonces eso es lo que me ha llevado en todo este trayecto para llegar a este punto y tomar esta decisión de ir a Villa Carlos Paz. Tomé la decisión para la parte de si pienso mudar o no. En este momento estoy en Alto Palermo, que me queda ahí nada más por circunvalación. Pero ¿qué pasa? Estoy viendo cuándo se me vence el contrato de alquiler, a qué distancia, a qué distancia en cuanto al tiempo voy a estar jurando, pero la idea es mudarme a la sede, porque creo que tenemos que estar dentro de la sede, conocer a los vecinos, conocer la problemática de primera mano. Tal vez no nos vamos a involucrar como funcionarios que somos, o sea, no nos van a contar todo al fin y al cabo, pero estar en la sede para mí es muy importante. Bueno, muchas gracias, doctor. No, por favor, gracias a usted. Legisladora Alejandra Ferrero, está en uso de la palabra. Gracias, presidente. Bienvenido, doctor. Quería consultarle, usted dijo que ha integrado el INESIP. Bueno, voy a hacerle dos preguntas, voy a agregar una más. En el 2019, el INESIP, para los que no saben, es el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales, si no me equivoco, Nadie lo sabe que bien. mide la eficacia política criminal de las distintas fiscalías de las provincias que integran la República Argentina. En el 2019, el INESIP midió la eficacia, eficiencia de las políticas criminales de 20 provincias. Las otras no entregaron datos. Córdoba salió número 16 con una eficacia del 2%. Lo pongo a consideración porque el ranking nos dio muy, muy mal lugar. Esto fue en el 2019. El año pasado volvió a intentar medir y Córdoba directamente no entregó datos. O sea, peor aún, lo pongo al tanto, doctor, seguramente lo debe saber, pero sería bueno que Córdoba empiece otra vez a entregar los datos y podamos estar en el ranking, aunque sea cerca del 16 o 17, como estamos ahora, con el 2,23% de efectividad del Ministerio Público Fiscal. Y ahora le voy a hacer una pregunta, porque vi la larga trayectoria y el cargo de fiscal que va a desempeñar. Bueno, conociendo el nivel de colapso del sistema carcelario, recién lo hablábamos con la futura fiscal de Altagracia, acá en la legislatura contarles que estamos trabajando un proyecto de ley, que justo usted lo nombró a Caferata Nores,
que me llamó porque se enteró de este proyecto que tiene Estado parlamentario y quiere hacer aportes y está de acuerdo, con un sistema que intenta implementar tobilleras, obviamente donde no se ponga en riesgo los ejes del artículo 281, donde es necesaria sí o sí la prisión preventiva. Pero bueno, en Córdoba, en muchas fiscalías, se aplica de manera arbitraria, no ilegal, los extremos de la prisión preventiva, vulnerando todos los topes, excediéndose los 2 años, llegando a 3 años y medio a veces, para terminar en un abreviado. Y mi pregunta es, ¿cuál es su mirada respecto a un proyecto de ley que intente implementar, que ya el Código Procesal también tiene medidas y claramente debemos entender que la prisión preventiva es la última ratio cuando no queda otra salida, pero a veces es implementada como regla general y no como una excepción? Y el resultado es 15.000 presos en un instituto que tiene capacidad para 11.000, con todas las habeas corpus que seguramente está al tanto y que ahora seguramente se van a masivizar. eh, pero bueno, ¿cuál es su mirada respecto a esto? Porque me parece que la mirada únicamente represiva punitiva, y ustedes los fiscales van a tener que tener esta mirada incluso a contrario sensu de lo que de la demanda de la sociedad, ¿no? Que quieren hoy pena más dura y que pretenden multiplicar los módulos carcelarios. Bien. Por la parte de la prisión preventiva, y hablando de lo que decía mi profesor Viva Huyer, justamente, él ponía la prisión preventiva como si fuera la sentencia anticipada. La investigación penal procesal viene a ser el juicio, y el juicio recién viene a ser como un recurso que tiene el imputado para ver si queda en libertad o no de esa sentencia anticipada que fue la prisión preventiva. Eh, en cuanto a la posibilidad de un proyecto en el cual se otorguen mayores herramientas a los fiscales para evitar el camino hacia la prisión preventiva, me parece bárbaro. O sea, tenemos que pensar que los fiscales trabajan, los fiscales y todas las autoridades, todos los organismos dentro del proceso penal, trabajan de acuerdo a las herramientas que tienen. Uno va a la caja de herramientas que es el Código Procesal Penal, la abre y tiene que resolver ciertos conflictos o ciertas situaciones, por ejemplo, el tema de peligro procesal, y tiene que ver cuáles son las herramientas que le da la ley y también las herramientas que le dan las distintas instituciones vinculadas al sistema penal. Si uno tiene que pelar un cable, haciendo parangón con las herramientas, y no agarrar un martillo tipo bolita, porque le va a costar mucho. Entonces, los fiscales, poniéndonos en el cargo para el cual estoy postulando, necesitamos de esas herramientas. Cuantos más herramientas, mejor. Ahora, en cuanto a la forma de uso de esas herramientas, no tenemos que olvidar que hay una defensa y que quien termina resolviendo es el juez de control. Hay un control de las medidas del Ministerio Público Fiscal. Si el fiscal de instrucción, en cuanto a la oralidad que se ha implementado actualmente y que ya no es el fiscal de instrucción el que dicta la prisión preventiva, sino que la solicita al juez de control, tenemos que pensar en qué están haciendo los jueces de control en cuanto a que están validando las prisiones preventivas que solicita el Ministerio Público Fiscal. No estoy diciendo que lo estén validando mal, porque al fin y al cabo son solicitudes que realiza el Ministerio Público Fiscal. Y también tendremos que ver cuál es la calidad de trabajo que está realizando la defensa, que por el lado de la defensa pública son excelentes, y por el lado de las defensas privadas también hacen un muy buen trabajo, pero tenemos que tener en cuenta esto. No es tan solo hoy por hoy, y en eso se ha avanzado fuerte desde el 2016 a esta parte, que fue la reforma del Código Procesal Penal, que dispuso que la prisión preventiva ahora la solicita el fiscal y la dicta el juzgado de control, si bien tardó su tiempo en implementarse. Pero hoy por hoy tenemos que ver todos estos actores. La prisión preventiva, como usted dice, es el último dentro del escalonamiento, el último escalón dentro de un escalonamiento coercitivo para usar, y es lo último que debe utilizar el fiscal para decir, bueno, no puedo contener de ninguna otra forma esta peligrosidad procesal que me está poniendo en riesgo la investigación que estoy llevando adelante.
Entonces, en ese caso, aplico prisión preventiva. Pero primero hay que ir subiendo los escalones, hay que ir subiendo la intensidad que justamente da el Código Procesal. Desde el Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal, las capacitaciones y formaciones que se han dado, que las han dado diversos fiscales, se ha tratado de ir hacia ese escalonamiento eh, y los resultados, por un lado, son que los fiscales saben de ese manejo de herramientas, pero tenemos que tener en cuenta que los que terminan disponiendo la prisión preventiva son los jueces de control que para eso están. Muy No bien. sé si respondí o algo más. Sí, gracias, doctor. Y sugerencias si puede contribuir a la entrega de datos para poder aparecer de nuevo en los rankings, nada más. Sí, Gracias. en cuanto a la entrega de datos, la base de datos del Poder Judicial son resorte del Tribunal Superior de Justicia, entonces tienen que trabajar en conjunto la Fiscalía General con el Tribunal Superior de Justicia. No sé por qué no los habrán entregado a la última. Y en cuanto a la eficacia que mide el INESIP, que si bien yo he sido parte, hace tiempo que no lo soy, y me parece maravilloso Binder y todo lo que dice, pero tenemos que tener en cuenta que la medición de eficacia en una provincia como es Córdoba, con el Código Procesal Penal que tiene, en cuanto a que no permite, porque tiene muchas restricciones en la aplicación de reglas de disponibilidad, eh, lleva a ese conteo en el cual la mayoría de los casos terminan con un principio informal de oportunidad, diciendo esto no lo puedo continuar porque tengo que centrarme en los casos importantes y entonces como que quedan sin resolución. ¿Por qué? Porque los cajoneados, pero que en otros sistemas no se les dice cajoneados porque tienen la posibilidad de mandar los archivos, aplicarle un principio de insignificancia. Entonces, hay ciertas herramientas que justamente volvemos a la caja de herramientas, que los fiscales actualmente podrían darle un uso mayor a las que tienen, pero que no tienen la facilidad como tienen en otras provincias. Por ejemplo, cuando yo fui en el 2016, 2017 a Rosario, justamente trabajando para INESIP, para hacer un relevamiento de cómo iba la reforma procesal penal en Santa Fe, específicamente en Rosario, ellos podían aplicar principio de oportunidad luego de analizar el caso casi con un sello. O sea, decir, este caso, la verdad, la política criminal que fija el Ministerio Público Fiscal es que no lo puedo seguir. Entonces voy a centrar mis recursos, que son escasos y muy valiosos, en otro tipo de casos. Y entonces ellos recibían el caso, lo analizaban y decían, archivo, desestimación, insignificancia. En cambio, aquí en Córdoba, el procedimiento es mucho más difícil y para seguir ese procedimiento hay que distraer recursos de los casos más importantes para eso. Doctor, no es un impedimento. Acá se puede absolver, se puede eh, concluir de otros modos. Quizás hay falta de recursos, hay falta de distribución de recurso humano y eficiencia, pero digamos, no obsta eso a que el proceso se pueda resolver de esa El manera, ¿no? proceso se puede resolver de esa En un manera. archivo, en una absolución. El proceso se puede resolver de esa manera, pero la forma en la que se terminan midiendo, justamente desde el INEASIP, pareciera como que no estamos haciendo nada, pero en realidad estamos haciendo muchísimo, y ese 2% es el 2% o 3% que están haciendo las otras provincias. O sea, no es que Córdoba no esté haciendo nada, sino que dentro de las herramientas no podemos darle todas las salidas como lo hacen otras provincias de una manera mucho más fácil, y entonces ellos pueden decir, resolvimos el mucho, mucho mayor porcentaje, porque nunca terminan con el 100%, porque es imposible, pero terminan resolviendo de la forma en la que la hacemos nosotros, con juicio, con condena o con absoluciones, no más del 2 o 3%. Entonces, Entiendo esas la son las... postura, pero Sí. no dejamos de estar en el ranking de 20 provincias en número 16 en cuanto a resolución de causas. Entiendo su argumento. Habrá que mejorar la eficiencia de la resolución de las causas de esta provincia también. O... tal cual. Gracias. Sí, totalmente, totalmente. Legislador, usted va a hacer uso de la palabra, legislador Agrelo.
Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mucho doctor? gusto. Dos preguntitas. Sí. Una que le adelanto, como le digo a todos a quienes les pregunto esto, que no va a modificar mi voto en un sentido o en otro, que es su opinión respecto de la baja de la edad de imputabilidad de los menores de edad. Ujú. Y la segunda, una inquietud. ¿Tiene usted o ha tenido algún tipo de actividad comunitaria al tipo de voluntariado Ujú. que nos pueda contar? Y en tal caso, si ha sido así, que nos detalle cuál ha sido. Muy bien, Gracias. muchas gracias. En cuanto a la baja de la edad de la imputabilidad, estoy en contra. Eh, Creo que los niños y niñas y adolescentes se les debe dar, que están en conflicto con la ley penal, se les debe dar otro tipo de respuesta distinta a lo que sería bajar la edad de la imputabilidad y vamos a un proceso penal o juvenil, ya sea de servicio penitenciario o no penitenciario. Yo creo que antes se tienen que activar los resortes del Estado para evitar a llegar a ese punto. Eh, Justamente a comienzos de, no me ac- de este año creo que se había dado justamente la discusión aquí en Córdoba en cuanto a cuál era la incidencia de niños, niñas y adolescentes dentro de las estadísticas de delito en Córdoba. Trabajamos eso dentro de Fiscalía General y la incidencia era ínfima, era ínfima. Está bien que hay casos especiales, Claro. que hay casos muy graves. Eh, Sin duda que estoy de acuerdo en cuanto a que hay que hacer un debate amplio, pero un debate amplio para dar respuestas desde el primer punto y creo que no podemos empezar diciendo que el primer punto sea bajamos o no bajamos la edad de la imputabilidad. Esa es mi opinión. Perfecto. ¿Sí? Después, por el otro lado, en cuanto al voluntariado, no he tenido oportunidad de hacer voluntariado. Eh, no, no, tal vez por cuestiones de realizar otro tipo de actividades. Lo que sí, cuando he sido funcionario en la Cámara del Crimen y como ayudante fiscal, he tratado de involucrarme lo más posible dentro de las actividades de la comunidad y es lo que pretendo para mí y para el equipo de la fiscalía en la que trabaje. Que no Muy bien. seamos solamente personas detrás de un escritorio, detrás de una barandilla, sino que estemos, como lo dice la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con un trabajo fuerte dentro de la comunidad. Muy bien. Gracias, doctor. Por favor. Muchas gracias. ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra? Doctor Balistrelli, ningún otro legislador ha solicitado la palabra. Solo me queda, en nombre de todos los legisladores, agradecerle que haya venido a esta legislatura de Córdoba, a esta comisión, y desearle éxitos en lo que será su nueva función seguramente. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas Buenas tardes. gracias. Hasta cualquier momento. Muy bien, a continuación vamos a tratar el último de los expedientes del orden del día, el 41719, que es el pliego remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor abogado Francisco Paiges como fiscal de instrucción en la Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple, perteneciente a la quinta circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Morteros. Buenas tardes. Bienvenido, doctor. Bienvenido a la legislatura de Córdoba, a esta comisión. Tome asiento, por favor. Muy amable. Doctor Paige, bueno, como hemos hecho con los demás postulantes, le voy a pedir que usted pueda presentarse entre los legisladores que están en la sala y aquellos que están en la plataforma digital.
para luego sí dejar abiertas las preguntas a los legisladores. Bien, cómo no. Usted ¿Qué tiene tal? uso de la Muchas palabra. gracias, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas tardes, legisladores. Bien, mi nombre, como recién se mencionaba, Francisco Paijés. Trabajo en el Poder Judicial, ahora la semana que viene hace 18 años. He tenido la dicha de poder transitar prácticamente la totalidad del proceso. Inicié mis tareas dentro del Poder Judicial como pasante en una fiscalía de instrucción en el año 2005. Luego de allí pasé a ser sumariante de unidad judicial, trabajando en la unidad judicial 21 y en la primera, que se consideran de las más complejas de las unidades judiciales que hay en la ciudad de Córdoba. Luego de ello, en función del concurso que yo había rendido, se me ofreció la posibilidad de pasar a ser personal efectivo en la ciudad de Cruz del Eje, así que me trasladé a Cruz del Eje, donde trabajé en Fiscalía de Instrucción y en Cámara del Crimen. Luego de allí continué mis labores en Fiscalía de Instrucción en la ciudad de Cosquín. Luego de ello continué en Juzgado de Control en la ciudad de Córdoba y en función de un reconocimiento a mi desempeño fui convocado a Fiscalía General, donde también presté servicios. Fui prosecretario en la Fiscalía de Instrucción del segundo turno de Carlos Paz, fui ayudante fiscal en la ciudad de Rosito y actualmente me desempeño como ayudante fiscal en la ciudad de Cruz del Eje. Eso es con relación a mis antecedentes laborales. Con relación a mis antecedentes académicos, lógicamente soy abogado, tengo una especialización en cibercrimen, que me falta la presentación de la tesis final, ya está culminada, y he realizado una diplomatura relacionada a acceso a la justicia y derechos humanos en la Universidad Católica de Córdoba. Muy bien. Ahora vamos a dejar abiertas las preguntas a los legisladores. Legisladora Gudiño, te están usando la palabra. Doctor, muchas gracias. Gracias. De acuerdo a lo que usted nos ha dicho, lo que hemos visto en su expediente, ha tenido una vida bastante nómade con respecto a la carrera. La pregunta es, primero, si conoce, tiene información de la sede en la que se postuló, en la cual iría. La sede en Mortero, una sede bastante compleja por la ubicación que tiene. Y segundo, ¿qué lo motiva a irse directamente a la otra punta de la provincia? Porque podría estar ya instalado en Cruz del Eje, Totalmente. tranquilo, por decirlo de alguna manera. Sí, comprendo perfectamente. En realidad, comparto absolutamente, es más, en mi círculo íntimo yo siempre planteo de que las circunstancias de la vida laboral me han generado esta condición de nómade, como usted define, no a pesar mío, porque siempre he sido un agradecido del sistema, realmente me siento muy orgulloso de integrar el Poder Judicial, pero sí es cierto de que a medida que yo fui rindiendo mis distintos concursos, yo mismo me ofrecía para distintas sedes en función también de la disponibilidad de cargos, porque indudablemente también uno al momento de rendir también evalúa cuáles son los lugares que tienen disponibilidad para poder uno también garantizarse la designación en ese lugar. Pero sí es cierto de que mucha de esta rotación ha tenido que ver con ello. Dentro de mi historia laboral yo mencionaba de que trabajé en Fiscalía General y dentro de Fiscalía General tuve la suerte de integrar un equipo de trabajo donde parte de las tareas que nosotros desarrollábamos es algo que se denominaba el control de gestión. ¿Qué era el control de gestión? Eran visitas que nosotros realizábamos en representación de la Fiscalía General a todas las sedes de la provincia. Eso a mí me permitió conocer absolutamente todas las sedes de la provincia con las particularidades y la idiosincrasia de cada uno de los lugares de todas las sedes que integran el Poder Judicial dentro de la provincia. Y en el caso puntual de Morteros, más allá que ese control de gestión me permitió conocer la sede, yo cuando fui ayudante fiscal en Arroyito, donde fui ayudante fiscal durante 1 año y medio, a mí me permitió trabajar en todos los procesos de feria judicial, tanto de enero como de julio. La sede Arroyito se cierra, o al menos se cerraba en esas instancias, y la unidad judicial Arroyito quedaba a cargo de la sede San Francisco. Entonces a mí durante todos los periodos de feria me permitió trabajar con los equipos de trabajo de San Francisco, aunque yo no integraba la sede de San Francisco. Y eso me permitió a mí reforzar aún más el conocimiento que yo ya tenía de la quinta circunscripción, que es donde justamente está la sede de Arroyito, San Francisco y Morteros. Entonces, para mí fue una maravillosa experiencia la de Arroyito. Entonces,
a lo que me refiero cuando que fue una maravillosa experiencia, es un lugar donde si yo tenía la posibilidad de elegir volver, sin lugar a dudas, volvía. Y cuando yo fui a la entrevista del Consejo de la Magistratura, yo no planteé ninguna sede en particular, yo me puse a disposición de los requerimientos del Servicio de Justicia, pero sí planteé de que la quinta circunscripción era un lugar donde yo había trabajado, me había sentido muy cómodo y sentía que podía llegar a aportar a lo mejor mayores herramientas que en lugares que a lo mejor no conociera como conocía de esa circunscripción. Eso es con relación a mi voluntariedad con relación a dirigirme a la sede de Morteros. Luego de que se anunció mi propuesta para ser fiscal de instrucción a cargo de la Fiscalía de Morteros, por una cuestión lógica, estamos dentro de un proceso de designación, el proceso no está culminado, pero indudablemente que uno también trata de empaparse un poco de la realidad de cada uno de los lugares. Entonces yo me puse en contacto con la secretaria de la Fiscalía de dicha sede. Yo le planteé que no iba a ir personalmente a la sede hasta que no estuviera al menos formalmente designado, porque me parecía que no era respetar el proceso de designación, pero al menos sí para poder conocer un poco la idiosincrasia, donde ella me planteó estimativamente cuáles son los números que se manejan de expedientes, donde también me planteó las particularidades que tienen Balnearia, Miramar y Brinkman, que son las tres ciudades principales fuera de Morteros, lo cual a mí me ha permitido también reafirmar el porqué de mi convencimiento de ir a esa sede. Eso es con relación a la elección del lugar. Y con relación a qué es lo que a mí me motiva acceder al cargo de fiscal de instrucción, yo creo que esto es un proceso evolutivo que tiene que ver desde el inicio de la carrera hasta esta instancia, donde las exigencias y las distintas funciones que a uno le han asignado y le han confiado, le han permitido también a uno ir formando no solamente un temperamento, sino también una convicción del servicio de justicia. Y yo me autodefino como que pertenezco a una generación donde consideramos que nosotros debemos brindar un servicio de justicia. Más allá que integramos el Poder Judicial, nosotros debemos brindar un servicio de justicia. Y esa es la principal motivación que yo encuentro pudiendo ejercer la función como fiscal de instrucción. Siento que al estar a cargo de un lugar con todas las responsabilidades y las sensibilidades que tiene de estar al frente de la acción pública dentro de, yo siempre digo, la faceta más sensible de la sociedad, que es justamente la parte relacionada con el delito. Sin lugar a dudas, creo que es donde nosotros, como operadores judiciales, creo que es donde más podemos llegar a aportarle a la sociedad. Por eso mi definición sería que mi principal motivación es el servicio de justicia. Por favor. Muy bien. Legislador Tevez, legislador Agrelo. No había pedido la palabra, pero ya que me la cede, Legislador Tevez, voy le a... uso la palabra. No solamente decirle que yo soy de Brinkman. Somos los eternos competidores de Morteros, ¿eh? Pero agradecer la predisposición que haya tenido usted para ir a prestar sus servicios al servicio de justicia en ese sector de nuestra provincia. La sede de Morteros, como le preguntaba recién la legisladora Gudiño, es una sede que tiene mucho trabajo. Y bueno, y van a tener la suerte de que van a tener el nuevo edificio de tribunales que se comenzó en estos días, ¿no? Así que desearle toda la suerte, doctor, y pedirle que creo que todos le pedimos a quienes toman el compromiso de ser parte de la justicia, que tener celeridad, tener buena atención al ciudadano, llegar a la gente, y creo que bueno, la sede de Morteros tiene toda una historia, junto con la de Arroyito y la de Las Varillas, de llevar el servicio de justicia, acercarlo a los pueblos más alejados de San Francisco. Así que le pido que haga honor a eso y no tengo duda de que va a ser un excelente funcionario judicial. Muchas gracias. Le agradezco, si se me permite, más allá que Por favor. no es una pregunta, es una reflexión. Sí, lo que sí puedo yo garantizarle, indudablemente, yo considero que uno debe honrar la investidura que va a ocupar.
Y yo en eso soy un cabal defensor de que la gente no distingue cuando se acerca a una dependencia del Poder Judicial de quién es el fiscal, quién es el empleado y quién es el que a lo mejor el que limpia, y no por una cuestión de distinción de roles, sino porque para la gente nosotros somos la justicia y no determina cuáles son los lugares o las responsabilidades. Entonces yo en eso siempre, sobre todo como jefe de oficina, como ayudante fiscal, insisto mucho en eso con mi personal. Cada expediente es una historia de vida, no es un par de hojas acumuladas. Cada expediente es una necesidad social a brindar una respuesta y cada expediente es una obligación y un compromiso que nosotros debemos brindar. Y puntualmente en el caso de Brinkman hay un hecho aberrante que ocurrió hace no mucho tiempo, donde ha generado una conmoción muy profunda, que esa causa, a pesar de que está en trámite y que tiene ya medidas precautorias ordenadas, es una realidad que no está elevada a juicio. Me va a corresponder probablemente, si quedo designado, a asumir esa responsabilidad, y sin lugar a dudas ese tipo de causas tienen una incidencia no solamente social, sino también funcional por todo lo que implican. Por favor. Gracias. Legisladora Martochia, usted está en uso de la palabra. No, pero no hay problema. Buenos días. Buen día. Aquí leyendo su frondoso currículum, la verdad, lo felicito. Gracias. Veo que tiene unas capacitaciones en ley Micaela, pero en juzgar con perspectiva de género. Sí. Le quería preguntar si ha tenido alguna experiencia en ese sentido y cuál ha sido su sentir, en un caso que le haya tocado. No me ha tocado un caso específico donde me haya tocado resolver o al menos impartir directivas en mi función de ayudante fiscal donde esté relacionada la ley Micaela y la perspectiva de género, ¿sí? Es una realidad. No se me ha dado esa circunstancia donde confluyan todas esas variables. Sí es cierto de que todo lo que tenga que ver con cuestiones de género, ¿sí? Creo que es una temática que afectan de manera transversal, pero no solamente al Poder Judicial, sino a todas las instituciones, ¿sí? Creo que ha habido un cambio de paradigma y que nosotros somos los primeros y los principales responsables en defender justamente el cumplimiento y la aplicación. A mí, sin inmiscuirme en casos puntuales, pero me toca actualmente en la ciudad de Cruz del Eje de lidiar con circunstancias que a veces me cuesta comprenderlas con profundidad, porque todavía existe el concepto de la cosificación de la mujer. Y sinceramente, cuando uno lee los relatos, a uno, sin lugar a dudas, le hace, más allá del ruido que a uno le genera, a uno le cuesta poder dimensionar que en los tiempos que corren todavía existan esas visiones y esas lecturas. Pero bueno, ahí es donde se debe fortalecer nuestro rol, justamente, desde el punto de vista de contenerlo en lo que se refiere en el ámbito legal, pero también es cierto de que institucionalmente los distintos organismos, no solamente del Estado a través de la municipalidad, sino de distintos organismos, indudablemente hay que reforzar y reafirmar algunos conceptos, porque sigo insistiendo, en los tiempos que corren, uno por ahí cree que hay cosas que han sido erradicadas y lamentablemente no han sido erradicadas todavía. Por favor. Gracias, doctor. Legisladora Alejandra Ferrero. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, la verdad que me gusta, lo felicito porque me gusta su mirada de integración de equipos. Creo que el Poder Judicial a veces se burocratiza, ¿no? Y se encierra. Y esto, la dinámica que usted aporta con su mirada es buena, esta integración. Yo soy de San Francisco. Usted justo dijo que trabajó con equipos vinculados al Poder Judicial de allá. Y mencionó el caso de Brickman, de la chiquita que falleció, lamentablemente la tragedia ocurrida, ¿no? Y qué distinto sería si tuviéramos control de gestión, que usted estaba en un organismo donde podía efectuar el control de gestión en el Poder Judicial, qué distinto sería si hubiera un control de gestión en los órganos administrativos, ¿no? Lo que le quiero decir es preguntar qué opina de las fiscalías móviles, que quizás son una forma también de poner los ojos del Poder Judicial en el territorio, donde la violencia está atravesando a todos los sectores sociales, donde la sociedad está fracturada, el tejido social está roto y no solamente, si bien la violencia de género es eh, lo que lleva hoy un 25% de nuestras cárceles, de nuestros presos,
Digo, en general, los barrios están atravesados por violencia. Y mi pregunta es esto, la pertinencia de implementar fiscalías móviles, quizás en el interior también sería bueno, digo, como propuesta, y también preguntarle sobre cuál es su mirada. Nosotros estamos trabajando sobre un proyecto de medidas cautelares a través de tobilleras. Esto es debido, bueno, a varias circunstancias, entre ellas el colapso del servicio penitenciario y que no nos van a alcanzar los módulos para alojar más de 15.000 presos. Y además, en casos donde obviamente no se ponga en riesgo los dos incisos del 281 y que a veces los fiscales tienen temor a implementar medidas de menor rango, eh, porque hay una política criminal represiva, esa creo yo, punitiva, meramente punitiva. Entonces, es bueno que los fiscales también, a mi criterio, tengan otra mirada y podamos implementar medidas de menor rango cuando es posible, cuando no hubiera indicadores de riesgo, no hubiera reiterancia, bueno, con la evaluación que ustedes pueden dar, pero ¿qué opina de que se pudiera aprobar este proyecto de ley? Bien. Legisladora, bien, en primer lugar, con relación a lo que define como fiscalías móviles, sin lugar a dudas, creo que es sumamente conducente la posibilidad de considerarlo. Vuelvo a insistir porque es donde hoy me toca estar. Yo soy ayudante fiscal de Cruz del Eje, mi competencia territorial es dentro del radio de la ciudad de Cruz del Eje. El resto de lo que es la circunscripción que abarca la Fiscalía de Cruz del Eje está bajo la órbita de un montón de dependencias policiales en función del mismo ejemplo que usted plantea. Pero es una realidad que Cruz del Eje llega hasta San Carlos Minas y tiene una superficie territorial inmensa, donde el acceso a la justicia se dificulta no solo por la distancia, sino por la escasez de recursos económicos que particularmente tiene esa región de Córdoba. Entonces, indudablemente hay que considerar o evaluar la posibilidad de las fiscalías móviles o en su defecto, es una simple opinión, ¿no es cierto?, considerar la posibilidad de instaurar nuevas unidades judiciales en distintas circunscripciones, porque al fin y al cabo la unidad judicial, al contar con un ayudante fiscal, al menos ya le permite al común del justiciable poder tener un contacto directo con una autoridad judicial y que tiene poder de decisión con relación a las necesidades que se pueden llegar a plantear en esa oportunidad. Indudablemente que cualquiera de las dos variables es válida, indudablemente que si se complementan se tornaría mucho más efectivo el servicio de justicia. Eso es innegable, pero por supuesto que sí. Yo dentro de las cosas que yo me he planteado, en el caso de quedar definitivamente designado como fiscal de instrucción, indudablemente que una de las cosas que a mí me interesa llevar adelante por conocimiento de esta situación es establecerme un esquema para ir a cada una de las dependencias policiales que van a estar a cargo mío, porque también si yo tengo una cercanía con el personal policial, también yo soy de la idea que eso genera pertenencia, y cuando uno genera pertenencia genera compromiso. Es como que va de la mano. Entonces, indudablemente que eso también son mecanismos que aunque no haya fiscalías móviles o no haya nuevas unidades judiciales, yo tengo herramientas que puedo llegar a utilizarlas. Que después yo decido o no decido utilizarlas, tiene que ver también con una cuestión de decisiones en función del ejercicio del rol que a cada uno le ocupa. Eso con relación a las fiscalías móviles. Con relación a lo que usted me plantea en relación a las medidas alternativas o paliativas al momento de poder ejercer un pseudo control, si se quiere, indudablemente que soy un convencido de que las tobilleras son un mecanismo alternativo a considerar. Tengo presente, no hace mucho, hubo una modificación por parte de esta legislatura del proceso penal juvenil donde se ampliaron los mecanismos y que en algún punto fue motivado por esta situación también, sin meterme en la cuestión netamente penal juvenil, que tiene una particularidad que no es aplicable al proceso penal de adultos, indudablemente que no deben ser considerados de la misma forma y no deben ser sometidos a los mismos mecanismos, pero en el caso de sí, a lo mejor las tobilleras es un mecanismo que puede ser aplicado indistintamente y creo que sin lugar a dudas permite, si se quiere en algún punto, no sé si la palabra es descomprimir, porque no es mi responsabilidad descomprimir el servicio penitenciario. Mi responsabilidad sí es garantizar la posibilidad de que el proceso siga adelante con las debidas garantías, no solamente para el imputado, sino también para el proceso. Entonces, indudablemente que la tobillera es una opción. Hoy, gracias a Dios, con las últimas reformas que ha habido,
el titular de la acción pública tiene un montón de herramientas que a lo mejor antes no estaban. La disponibilidad de la acción, los juicios abreviados iniciales, o sea, hay un montón de alternativas. Y puntualmente, Morteros, no conozco los detalles porque no corresponde que me anticipara esa información, pero sí al menos tengo conocimiento que o es la sede que mayor cantidad de abreviados inicial de la provincia realiza, o al menos está entre los mayores organismos dentro del Poder Judicial que los llevan a cabo. Justamente porque es una de las opciones que yo tengo para poder evitar la reiterancia. Si yo llego a un abreviado inicial e instauro una condena, por supuesto con todas las garantías y con el acuerdo del defensor y con todo lo que exige el Código Procesal, pero también es una realidad de que a mí me posiciona desde otro lugar frente a una posibilidad de reiterancia de ese mismo sujeto. Me permite a mí también poder aplicar otro tipo de medidas que sean más gravosas frente a la inconducta del reiterante, ¿sí? Pero sin lugar a dudas sí creo que sí sería de utilidad. Por favor. Gracias. ¿Algún otro legislador va a hacer uso? Legislador Rodrigo Agrelo. Le doy uso de la palabra. Gracias, buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Doctor, dos o tres inquietudes. Una, usted ha estado en Cruz del Eje, Sí, lugar en donde hasta lo que uno conoce, tanto por haber estado varias veces como por lo que nos manifiestan acá otros postulantes, el problema de la violencia intrafamiliar es alto, la violencia contra la mujer. Yo quiero saber su impresión respecto de cuán buena es la articulación, si lo es, ¿no?, entre el Poder Judicial y los organismos de prevención y protección de las víctimas de violencia familiar en la zona específicamente de Cruz del Eje. bien. Es un tema. Segundo tema. Usted nos ha contado que tiene una diplomatura eh, en delitos de ciberdelitos, El cibercrimen, perdón, el efectivamente. cibercrimen. Quiero saber, hasta lo que usted conoce, ¿cómo encuentra usted que el Poder Judicial está dotado de herramientas? Si faltan algunas, en cuyo caso, tanto tecnológicas como jurídicas, ¿no? ¿Cuáles serían esas herramientas que hay que mejorar o que hay que incorporar en los dos casos? Y lo tercero, si cuenta usted con algún tipo de experiencia o antecedentes en materia de voluntariado social. Bien, bien. Bien, en relación a su primer pregunta relacionada a la coordinación, si mal no entendí su pregunta, con distintos organismos que no son necesariamente del Poder Judicial, pero sí dependen del Estado, y cómo es su funcionamiento o la dinámica que los interrelaciona. Como planteé recién, yo en mi rol de ayudante fiscal, mi competencia se circunscribe a la ciudad de Cruz del Eje. Hacer una valoración por fuera de la ciudad de Cruz del Eje sería a lo mejor incorrecto porque haría una valoración sin debidos fundamentos. Yo lo que sí puedo plantear de la ciudad de Cruz del Eje es que yo no tengo un contacto directo con determinados organismos que tienen que ver con la que es prevención o la contención de hechos de violencia de género. Pero sí tengo un contacto permanente y diario con el juzgado de violencia, porque muchas veces yo soy la boca de recepción de la denuncia, donde el juzgado ordena medidas y después en forma complementaria, junto con la fiscalía, por supuesto, tratamos de, si se quiere, no solamente de contener esa situación, sino también de brindar herramientas. En la ciudad de Cruz del Eje puntualmente hay un polo de la mujer, hay incluso también una sede de la CENAF, porque muchas veces en estos hechos también se les debe tomar intervención a la CENAF. Y en mi caso puntual, lo que yo muchas veces he hecho y que me ha dado muy buenos resultados es que al momento de recibir un hecho de violencia familiar, por un protocolo de actuación, nosotros comunicamos al juzgado de violencia y comunicamos también al polo de la mujer. Pero muchas veces queda en eso, en la comunicación. Y en el caso concreto, desde que yo soy ayudante fiscal de la ciudad de Cruz del Eje, lo que yo he instaurado como una práctica es, durante el desarrollo o en su defecto, si la causa se concluye de manera prácticamente inmediata y se eleva a la fiscalía, yo antes de desprenderme de ese expediente, por así decirlo, pido un informe al polo para que me comunique qué medidas se ordenaron, porque es la única forma que yo puedo tener un cabal conocimiento de que más allá de la órbita judicial algo se hizo. Y si no se hizo, también a mí eso me permite poner en conocimiento al juzgado de que el polo no ha ordenado medidas y en su defecto, si el juzgado cuenta con esas herramientas, las lleve a cabo, ¿sí? Pero para concluir, si usted me pregunta, en todos los casos donde yo he preguntado al polo
Si ha tomado medidas o ha abordado la situación, absolutamente en todos los casos he tenido una respuesta afirmativa. Después, si esa intervención del polo ha sido concluyente con relación a lograr el objetivo, no le puedo dar esa precisión porque ya me excede en mi función de ayudante fiscal y porque muchos de esos expedientes se continúan en la fiscalía y yo pierdo esa conexión que a lo mejor tenía mientras tenía el expediente bajo mi órbita. Pero al menos en la ciudad de Cruz del Eje, vuelvo a insistir, desconozco en el resto de lo que es el ámbito de competencia de la Fiscalía. En el caso de la ciudad de Cruz del Eje sí creo que funciona. No tengo dudas que seguramente al polo le deben hacer falta más recursos de los que cuenta, pero tampoco tengo un conocimiento cabal de eso. Es una deducción que yo hago por el volumen de causas de violencia de género que se tramitan en Cruz del Eje, que es un volumen muy alto. Sí. Refiere proporcionalmente a la cantidad de causas que le ingresan. Mire, en la unidad judicial nosotros tenemos algunas variables que se tornan determinantes y que son particulares de Cruz del Eje y que son los hechos de violencia de género, por esta idiosincrasia que tiene la región, y además el establecimiento penitenciario que hay en la ciudad de Cruz del Eje, que genera múltiples procedimientos que son entregados diariamente, desde peleas entre internos, secuestro de celulares o controles de visitas donde querían ingresar elementos inapropiados. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque yo por día en la unidad judicial tengo un volumen de entre 20 y 30 denuncias que ingresan. Dentro de ese volumen tengo las de violencia de género, delitos comunes, por así decirlo, y procedimientos del establecimiento penitenciario. Pero de esas, entre 20 y 30 denuncias, y yo le diría que aproximadamente el 50% son causas de violencia de género o se refieren a violencia de género. Entonces le repregunto ahí, doctor. Sí. De esas causas, usted está diciendo que la mitad de las causas que son denuncias penales, cuando usted está interviniendo, son de violencia familiar. Sí. O sea, tenemos un problema crítico. Sí. ¿Qué porcentaje, aunque sea vuelo de pájaro, digamos, tienen incorporado como elemento el consumo de alcohol y de drogas? Y yo le diría que más del 70%. Es un factor determinante. Las circunstancias que desembocan en un hecho de violencia de género donde el agresor está bajo los efectos de estupefacientes o consumo de alcohol. Sí, sí, sin lugar a dudas, es un condicionante determinante. Y soy un convencido que si no influyera ese factor, probablemente tendríamos un índice mucho más bajo. Creo que incide mucho en el caso de Cruz del Eje la falta de expectativas que muchas veces hay en la sociedad, lo cual muchas veces también lleva al consumo de sustancias o el consumo de alcohol. Pero no he hecho un estudio social, no soy un especialista en la temática, vivo en Cruz del Eje, viví del 2007 al 2010 y vivo desde febrero del año pasado y desempeño mi vida cotidiana en Cruz del Eje. No soy un Cruz del Ejeño más en el sentido literal de la palabra, pero sí conozco cuál es la idiosincrasia y la dinámica que tiene ese lugar. Eso es con relación a la primera pregunta. No sé si está satisfecha, perdón. Y la segunda pregunta que tiene que ver con lo de cibercrimen, nosotros, y vuelvo a insistir, hablo de mi unidad judicial, no obstante lo cual sé que es algo generalizado, tenemos un volumen bastante importante de estafas virtuales. Lamentablemente es un hecho que tiene mucha reiterancia porque también es de muy fácil realización y muchas veces también creo que vuelve acá a influir algo que está relacionado con lo que estábamos conversando, que es la falta de formación. Entonces muchas veces es muy fácil a lo mejor poder engañar a la gente porque no conoce de ciertas cuestiones que tienen que ver con netamente administrativas o legales, como por ejemplo de que no me van a llamar de ANSES para decirme que me van a dar un subsidio de 3 millones no reintegrable. Y hay gente que cree que sí, que a lo mejor el Estado me lo va a dar ese subsidio y se deja llevar y sucede el hecho. Y de eso hay mucho, vuelvo a insistir, dentro del ámbito que a mí me corresponde. Frente a ese supuesto, hay ciertas herramientas que a mí me las ha proporcionado el Poder Judicial a través de las diversas capacitaciones que se van brindando, particularmente a través del Instituto de Formación del Ministerio Público, que vendría a ser la Escuela de Formación Judicial del Ministerio Público. Después también está el Centro Núñez, que es del Poder Judicial propiamente dicho, pero el Instituto de Formación se focaliza en cuestiones que tienen que ver netamente con la investigación, porque son las herramientas que a nosotros nos facilitan la tarea diaria. Entonces, más allá de la formación técnica en forma autónoma que yo he realizado, también los distintos cursos que brindan nos dan a nosotros herramientas.
En su gran mayoría, nosotros terminamos trabajando siempre, frente a este tipo de supuestos, con dos gabinetes, el de tecnología forense y el de procesamiento de las telecomunicaciones, ¿sí? Que son dos organismos que están dentro de los gabinetes de policía judicial que se encargan de toda esta información. Sí es una realidad de que nosotros, la información urgente o prioritaria, yo le diría que en la gran mayoría de los casos la recibimos casi con inmediatez, porque con el sistema de la notificación digital se ha agilizado todo. Y estos organismos también tienen posibilidad de hacer esa comunicación digital con los distintos organismos. Entonces, ¿por qué? Porque muchas de las estafas virtuales, el dinero se saca, va a una billetera virtual y esa billetera virtual se triangula a una tercera, por ejemplo, que es la maniobra típica. Entonces, a través de ese gabinete, ellos ya tienen articulado un mecanismo muy aceitado donde se puede gestionar el bloqueo de las cuentas bancarias para poder de esa forma poder avanzar con la investigación y al menos garantizar en la medida de lo posible la preservación del dinero sustraído, que no siempre se da, por supuesto, y obviamente que ese bloqueo no lo pide el gabinete, o sea, lo pido yo a través del juez de control, el juez de control se lo pide a ellos, pero es bastante dinámico y bastante aceitado el proceso. Sí es una realidad de que yo lo que sí creo es que la tecnología siempre va un paso adelante del Poder Judicial, lamentablemente, porque hay una evolución constante y también es una realidad de que el que se dedica a eso tiene también una formación que nos supera ampliamente en lo que se refiere a la formación que tenemos nosotros, que no dejamos de ser técnicos jurídicos y que en realidad nos terminamos profesionalizando en otras herramientas. Una pequeña pregunta. Sí, sí, ¿Estamos ahí? Ahí está. Usted, sí, si tuviera que armar un equipo para combatir este tipo de delitos, sí, ¿necesitaría en su equipo gente que no siendo abogada sea de perfil tecnológico? Es decir, si las sí, fiscalías, sí, ¿cómo? Pero me pregunto sí, esto, porque no sé si sí. los tienen, si no los Mm, tienen, si los mm. necesitarían. Quiero que nos dé un... Claro. Si me permite, le voy a responder con lo que en la realidad de los hechos A sucede. ver. La primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Córdoba tiene una fiscalía de cibercrimen a cargo de Franco Pilnik y esa fiscalía tiene dentro de su staff personal jurídico y personal técnico, justamente que tiene que ver con esta función que usted plantea. Evaluar esa posibilidad para el interior y sin lugar a dudas que siempre sería de utilidad. Sí es cierto de que nosotros contamos con la posibilidad de pedir soporte o apoyo a la Fiscalía de Cibercrimen, aunque ellos no tengan la intervención propiamente dicho, pero sí nos facilitan a lo mejor, che, esto cómo lo puedo resolver o hacia dónde lo puedo encaminar, porque ellos tienen indudablemente una gimnasia mucho más precisa que la que podemos tener nosotros, porque indudablemente que nosotros tenemos mayores limitaciones de las que puede llegar a tener una fiscalía específica en cibercrimen. Pero si la pregunta apunta a la conveniencia o no de que a lo mejor las fiscalías, y sin lugar a dudas que si las estadísticas avalan un volumen de causas que tengan que ver con este tipo de delitos, sin lugar a dudas creo que debería ser una cuestión a considerar que se tenga en cuenta. Pero estadísticamente, ponerle a toda la fiscalía un técnico especialista, creo que tampoco sería de utilidad, porque a lo mejor ese técnico sería más útil en el gabinete de policía judicial y no en una fiscalía que a lo mejor tiene un volumen muy bajo de delitos de cibercrimen. Mm. Totalmente, absolutamente, absolutamente. Era respecto de alguna experiencia Sí. suya, doctor, en el trabajo comunitario, social, voluntario. Mire, no está en el currículum porque me voy a retrotraer muchos años. Tengo 48, pero fue cuando tenía 16 años. Yo integré una organización que, bueno, que es conocida, que es el Club de Leo, y que es el Club de Leones. En realidad, nosotros le decíamos el Club de Leo, y lo que nosotros hacíamos ahí, todos los fines de semana, íbamos a un hogar que está en Villa Allende, ¿sí? Que es el hogar del padre Lucchesi. ¿Sí? Y la finalidad con la cual nosotros íbamos era de hacer una especie de acompañamiento, si se quiere. Para mí fue muy enriquecedor. También muchas veces volvíamos tristes, más allá de la edad que teníamos, porque éramos todos muy jóvenes, pero porque nos enfrentábamos con realidad que eran diametralmente opuestas a la realidad en la cual vivíamos cada uno de nosotros. Entonces, a veces, nosotros íbamos con intenciones de acompañar y muchas veces nos íbamos vacíos nosotros
porque nos enfrentábamos con esa realidad que la verdad que era muy cruda. Pero ese es el caso concreto que yo le puedo referir. No, por favor. Muy bien, doctor. ¿Algún otro legislador va a solicitar la palabra? Bueno, ningún otro legislador ha solicitado la palabra, doctor, así que hemos finalizado la entrevista con usted. Solo me queda, como presidente de la comisión, agradecerle que haya venido a la legislatura de Córdoba a esta comisión y desearle éxitos. Muchas gracias. Si se me permite una Por pequeña favor. reflexión que la advertí al ingreso, tener esta entrevista en una sala que se llama Memoria, Verdad y Justicia, indudablemente que creo que tiene un valor adicional porque creo que está muy relacionado justamente con la función y con los valores que nosotros debemos sostener. Así que bueno, fue algo que advertí al momento de ingresar, lo desconocía y creo que tiene un valor agregado al momento de asumir la responsabilidad en el caso de que ustedes así lo decidan. Muchas gracias, doctor. Por favor. Gracias. Muchas gracias. Perdón, esto no sé a quién se lo debo entregar. Ah, ok, dale, ha sido muy amable. Adiós, hasta luego. Chao, hasta luego. Muy bien. Vamos a poner en consideración ahora en conjunto los tres expedientes, el 41728, el 41725 y el 41719. Los legisladores que estén por la afirmativa, por favor, síganos a expresarlo. Se encuentran aprobados. Muchísimas gracias a todos. No habiendo más temas que tratar, hemos finalizado la comisión.